Podemos entender un poco más qué pasa con esta causa de las fotocopias de los cuadernos, de los procesamientos, porque estábamos contando en la apertura del programa que pareciera que desde los medios de comunicación ya saben que la Cámara, porque es un secreto a voces, todo indica, va a confirmar lo actuado por el juez Claudio Bonadío. Bueno, exactamente se da este fenómeno extraño en donde nosotros los abogados nos enteramos con algunas semanas de anticipación qué es lo que se va a resolver. Pero yo escuchaba la introducción del programa y era muy interesante el comentario que hace Morales Solá, en donde no solamente anticipa cuál es la resolución que va a adoptar la Cámara, sino cuál es la intencionalidad política que tiene esto. Es decir, ellos saben que un pedido de desafuero de la doctora Kirchner es inviable, no solamente por cuestiones políticas, sino porque sería un verdadero escándalo institucional. Pero no les importa esto, lo que les importa es que el pedido vaya a la Cámara de Senadores para generar justamente un debate en donde haya una tribuna en la cual la gente se esté referenciando, se esté fijando y que los problemas reales del país sigan pasando por otro lado. Es decir, le da al partido gobernante un escenario para justamente plantear que la corrupción en definitiva es la causa de los problemas económicos que por lo visto ellos no han sabido superar ni manejar en estos 2 años y medio. Y ustedes ante esta posibilidad ya anunciada, digo, en los medios de quizás la Cámara aceptando las decisiones tomadas por el juez Bonadío, ¿qué van a hacer? Bueno, lo que hacemos siempre, dejar constancia de cada una de todas estas irregularidades, efectuar las presentaciones judiciales y bueno, y también venir a la televisión y decir lo que está pasando, porque me parece que en este momento creo que es uno de los recursos imprescindibles que tenemos que utilizar los abogados, de que la gente se entere cuál es el problema institucional que se presenta. El caso de Cristina Kirchner es un caso emblemático, pero se están presentando con otras personas también que quizás tienen menos envergadura política, pero en donde la actuación de la justicia nada se corresponde con lo que es la aplicación de la ley y la evaluación de las pruebas. Es decir, estamos aquí en esta famosa causa de las fotocopias y en donde vemos que hay pruebas que son claramente ilegales, como las manifestaciones de los arrepentidos, que además se arrepienten de lo que han ya manifestado, o sea, son dobles arrepentidos, y esas pruebas se están utilizando. Hoy escuchaba que justamente había habido una denuncia contra el fiscal Stornelli, salió publicada en un medio, yo no lo conozco, en donde justamente se hacen eco de una manifestación que el fiscal había efectuado, creo que ayer, ante un medio periodístico, en donde decía que había seleccionado de alguna manera lo que le había contado este señor López, que está dentro de la lista de los principales arrepentidos, o quizás el arrepentido estrella, en donde dice, bueno, esto lo puse en el acta y esto no lo puse en el acta. Bueno, si esto efectivamente es así, y el señor López corrobora que además ha sido así, estamos en un grave problema. Porque la ley del arrepentido, justamente en el artículo 6, dice expresamente que estas declaraciones tienen que tener un registro, entiendo que de un registro informático o una videograbación, para que después, en un juicio oral, los abogados a los cuales se le va a exhibir esta prueba, podamos cotejarla y controlarla de alguna manera. Si no, ¿qué es lo que dijo el arrepentido? ¿Lo que efectivamente salió de su boca o lo que quedó de alguna manera registrado en un acta que nadie controló? Claro, ayer además estábamos contando, porque lo que se publicó respecto de los dichos de José López ante la justicia, hablo de lo que se publicó en los medios, era que el dinero que él tenía en su poder era de Cristina Fernández de Kirchner. Así publicado, así lo lee mucha gente, así lo incorpora mucha gente. Pero contamos, Néstor, te pido que recordemos, ¿qué dijo exactamente José López? ¿O qué parte de todo lo que dijo es la que además toma la justicia o toma el juez Bonadío? Lo que cuenta concretamente es que un exsecretario de la expresidenta de Cristina Fernández de Kirchner se comunica con él y a las 11 de la noche le lleva los bolsos y le dice, hay que mover esta plata que es de Muñoz, del secretario de Néstor Kirchner, sin que se entere la mujer de Muñoz. Esto es lo que declara él. Y acto seguido dice, yo creí que la plata era de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está, eso es lo que se dijo. Bueno, una pequeña diferencia, ¿no?, entre lo que existe en la causa y de lo que se está hablando en los medios de comunicación. Pero además quiero aclarar que este exsecretario de la doctora Kirchner no trabaja desde el año 2009 o 2010, hoy se presentó en la causa y desmintió esta información.
Es decir, que... Desmintió que haya tenido esa reunión. Claro, que haya tenido esta reunión y que haya transportado en cualquier momento algún tipo de dinero o alguna actividad ilícita. Es decir, que no coincide para nada las cosas que se van presentando, y menos la declaración de López, que aparentemente tiene 3 versiones distintas en las demás actuaciones en donde fue actuando. Eso es lo que le quiero preguntar. Ante 3 versiones distintas, ¿cuál es o cuál toma un juez para saber por dónde caminar? ¿Por qué la primera o la última o la del medio, digamos? Las reglas de la sana crítica son el criterio con el que se tiene que manejar un juez. Pero en este momento esas reglas no están siendo aplicadas. Por ejemplo, en el caso toman una declaración y no explican por qué es la que en definitiva se elige. Pero además el juez comete otros errores que son, diríamos, inconcebibles. Por ejemplo, cuando describe toda la operatoria, esta famosa de los cuadernos y las fotocopias, dice que la operatoria sería más o menos así. Esa expresión de más o menos así le quita toda seriedad a este fallo, porque entonces, ¿cómo puede decir que ocurrió más o menos? ¿En qué punto se coloca? Y además, respecto de estos arrepentidos, que él le está dando crédito, estos arrepentidos indudablemente dieron datos que son falsos, porque el juez está tomando solo una parte de la versión. Si los arrepentidos dijeron, yo di 10.000 pesos, y resulta que en los cuadernos o en las fotocopias dicen que son 100.000 y que se dieron en otras condiciones, bueno, acá hay una mentira. Si alguien dice que pagó por un aporte de campaña y resulta que por otro lado se está diciendo que hay una dádiva o directamente un acto de cohecho, bueno, acá hay diferencias jurídicas muy, digamos, muy claras. Bueno, tendría que haber sacado testimonio porque la misma ley del arrepentido dice que cuando el arrepentido miente hay que enjuiciarlo con un delito que específicamente está previsto en esa ley. Nada de esto ocurre. Claro, porque estamos ante un falso testimonio. Néstor, ahí vos tenés algunos detalles de algunos de los arrepentidos. Sí, hay algunos datos que son interesantes de tener en cuenta, porque, a ver, el arrepentido se arrepintió y hoy está en libertad. Zafó. El propio fallo del juez Claudio Bonadío dice que el acogerse al régimen del arrepentido no los exime de la pena. Y la ley del arrepentido lo que establece es que en el momento del veredicto se puede reducir al grado de tentativa, esto es, el tercio de la mínima o la mitad de la máxima de la pena. Pero hay un primer problema, y es este. La asociación ilícita, que es el delito que se le imputa, no admite la tentativa. No hay tentativa de asociación ilícita. O hay asociación ilícita o no lo hay. Es como con el embarazo. No se puede estar un poco embarazado. O lo hay o no lo hay. Entonces acá es el primer problema. Bueno, en la segunda placa, aquí estamos viendo algunos de los arrepentidos. Sí, ahí está Ángelo Calcaterra, José López, Wagner, bueno, Uberti. Y Enrollo. Sí. Enrollo. Bueno, a ver, la reducción de la escala penal se puede aplicar. Esto significa que le van a aplicar en el momento de la condena, y esto no lo pueden garantizar ni Bonadío ni Stornelli, sino que pasará en el momento del juicio, que le pueden garantizar darle un tercio de la pena mínima establecida o la mitad de la pena máxima. ¿Cuál podría ser esa pena? Lo que estamos diciendo es que los empresarios van a ser condenados y probablemente vayan presos. ¿Por qué decimos esto? Porque en la asociación ilícita simple, el mínimo de la pena es 3 años, un tercio es 1 año y la máxima son 10, la mitad son 5 años. Si le ponen 3 años un día, lo agarran de las pestañas y adentro. Pero hay una forma agravada, vemos en la próxima placa, hay una forma agravada de la asociación ilícita que tiene alguna cuestión que puede ser la participación de más de 20 personas. Aquí hay largamente más de 20 procesados. Y hay otras cuestiones que pueden formarle la parte agravada de esta historia. Cuando es agravada, el mínimo de la pena son 5 años y el máximo son 20. 5 años son 60 meses. Un tercio son 20 meses. 1 año y 8 meses podría ser el mínimo. Pero atención con este dato. Si le aplicaran la figura agravada, la mitad de la pena máxima son 10 años de cárcel. Lo que estamos diciendo es que los que se arrepintieron pueden llegar a sufrir una pena de 10 años de prisión. Bueno, ahí está. Ese es un panorama para tener claro, ¿no es cierto? Exactamente, es un panorama grave, pero bueno, seguramente cuando esto llegue al tribunal oral, que seguramente lo va a hacer, vamos a tener muchas sorpresas, porque creo que muchos de estos arrepentidos van a tener que explicar si realmente declararon de manera voluntaria o no, y eso va a generar un gran debate seguramente. ¿Usted qué cree respecto de eso? ¿No hubo muchas declaraciones voluntarias?
Mire, yo creo que desde el punto de vista de una declaración que se toma bajo la alternativa o confesás e incriminás a Cristina Kirchner o de lo contrario te quedás preso, esa es una declaración que es nula en cualquier país civilizado del mundo. Y entonces, ¿por qué, teniendo en cuenta esto que usted dice, y que obviamente pareciera estar claro para muchos, la Cámara podría aceptar todo lo actuado por el juez? Bueno, esto es lo que está pasando lamentablemente de estos últimos 2 años y medio, es decir, no son criterios jurídicos los que se aplican, sino son cuestiones que tienen que ver más con la política o enteramente con la política. Y por eso en la organización judicial que estamos viendo se nota esto. Ustedes recién decían, y se explicaba acá muy bien en este programa, la manera como se manejan la designación de los jueces. Es decir, a dedo un juez pasa de un tribunal oral y va a la Cámara Federal. Yo no quiero imaginar lo que hubiese ocurrido si esto hubiese transcurrido en el año 2010, por ejemplo, lo que hubiesen dicho los medios de comunicación más masivos en cuanto a que, bueno, estarían aquí manejándose la justicia, criterios políticos. Y estas cuestiones que tienen trascendencia institucional pasan totalmente desapercibidas. Es como si fuera algo natural. Y cuando yo comento esto con mis colegas, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y creo que este es el punto. Hay que reunirse, actuar de manera orgánica, presentarnos ante los colegios de abogados y bueno, y hacer las presentaciones que tenemos que hacer. Si nosotros, que somos los abogados, nos vamos a conformar ante la injusticia, ¿qué le queda al pobre ciudadano? Nosotros estudiamos para luchar contra estas situaciones y es lo que tenemos que hacer. Doctor Beraldi, hablando de las cámaras, la expresidenta también tuvo que presentarse ante el juez Casanelo, porque la Cámara le dijo, usted la tiene que citar a Cristina Fernández de Kirchner en esa causa que se conoce popularmente como la ruta del dinero K. ¿Cuál es la situación de la causa? Bueno, es otra situación inédita. Es decir, el juez durante 2 años, analizando de manera bastante prolija todas las actuaciones, encontró que nunca había una sospecha como para que justificara la citación de la doctora Kirchner. Bueno, la Cámara indudablemente fue direccionando esta investigación hasta que, como el juez no hacía caso, porque no había elementos, le ordenó directamente que la citara. El acto se cumplió antes de ayer, bueno, y presentamos un escrito en donde mostramos con claridad que no hay ningún elemento de prueba y que todos los hechos que se están investigando y que hoy están en un tribunal oral, nada tienen que ver con la situación de Cristina Kirchner y además no existe ninguna prueba que identifique alguna responsabilidad o que muestre lo contrario. Así que bueno, ese fue el planteo y ahora quedamos a disposición del juez para que bueno, avance y tome las decisiones que correspondan. Néstor. Sí, bueno, básicamente en esa causa lo que probablemente haya, y esto es un pronóstico más que una información, es una falta de mérito dictada a la expresidenta a resultas de lo que va a pasar en el juicio oral público. Si ahí se llegara a demostrar que el dinero, vamos a decirlo en estos términos, que el dinero que se le imputa a Báez es de la expresidenta, pues en ese caso sí se podrá avanzar. Pero hasta tanto no haya esa prueba contundente de la que hablaba el doctor Beraldi, es muy difícil que se la pueda procesar. Esto en la primera instancia. Cuando llegue a la Cámara, la misma Cámara que le ordenó a Casanelo que le tome la indagatoria, podría, por sí misma, resolver el procesamiento de la expresidenta. ¿Cómo cree que avanza o termina? Porque muchas causas van a juicio oral para la expresidenta de la Nación. En febrero del año que viene ya hay juicio oral y el año que viene, no es menor el dato, es un año electoral. Yo sé que a usted no le gusta hablar de la política, que habla de lo técnico, pero me parece que lo invaden estas cuestiones, doctor, cuando usted tiene que analizar de qué manera encontrar la verdad de la cuestión. Lamentablemente no tengo más que ingresar al terreno político y no sé qué va a pasar el año que viene, si voy a terminar dedicándome a la política, cosa que quiero evitar. Pero indudablemente ya hay 3 expedientes que están en la situación de iniciarse la causa del memorándum y la de la obra pública. Indudablemente el año que viene va a haber alguno de estos debates. Va a haber Tenemos un problema con el micrófono del doctor Beraldi. A ver, ¿nos acercás un micrófono para que pueda el doctor darme el concepto? Porque es importante esto, ¿eh? No es menor el tema de la política y la justicia. A ver, ahora lo arreglamos porque yo sé que el doctor Beraldi siempre dice yo hablo de lo técnico, pero es que la política está muy metida en esta cuestión, entonces me parece importante aclararlo. Hasta me dijo que quizás se dedica a la política. ¿Se dedica a la política, doctor? ¿Va a ser candidato? Espero que no, porque mi trabajo como abogado siempre fue lo que más satisfacciones me dio. Esta es una época muy dura porque, bueno, uno trabaja y no consigue los resultados que espera y que creo que son los que corresponden.
Pero le decía que desde el punto de vista político es innegable que durante el año que viene va a haber juicios orales. El que está más próximo para realizarse es el de la obra pública, en donde hemos planteado una enorme cantidad de pruebas. Y bueno, y la posición que tiene la doctora Kirchner es afrontar esos juicios y, por supuesto, mostrar y exhibir cuáles son nuestros argumentos de defensa. Me parece que esa es la mejor manera de presentarse ante la gente y explicar sus razones. Aquí no hay nada que ocultar. Son causas que, de jurídico, en cuanto a las acusaciones, no tienen mayor solidez. Y respecto de lo que es la prueba, bueno, eso se va a ventilar en un juicio, y lo bueno que tiene un juicio oral es que es público. Ahí no van a mentir, No, ahí le no van decía a esto porque esconder cosas. recién hablábamos con Marita Stolbizer y ella me hablaba de su convicción respecto de las pruebas. Y las pruebas tienen que estar más allá de la convicción que uno tenga o no, ¿no? Pero por supuesto, las pruebas se tienen que ver, se tienen que palpar, en un juicio pasan los testigos, dan sus versiones de los hechos y así se va reconstruyendo la historia, que en definitiva lo que hacemos los abogados en un proceso penal es un proceso de reconstrucción histórica sobre la base de lo que dicen las leyes y las garantías. Chiquitito, Néstor, me tengo que ir a la pausa. ¿Se imagina en un futuro a la expresidenta siendo nuevamente presidenta y usted ministro de Justicia? La verdad que nunca pensé ser ministro de Justicia. Estamos armando el gabinete ya. Me conformo con ser un buen abogado y, por supuesto, aportar mi experiencia cada vez que se me la pida. Yo, en definitiva, colaboré en ciertos proyectos legislativos. El código que está sancionado pero no vigente, en gran parte lo redacté yo con un grupo de juristas. Y bueno, voy a ponerme siempre a disposición de que el país tenga una mejor calidad institucional. Doctor Beraldi ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a Nosotros tenemos que ustedes. hacer urgente, me dicen, una pausa, no hay otra historia. Enseguida volvemos. Dale, vamos. Te vamos a hablar enseguida. Otra vez aparecen las LEVAC, las LETIC, las LETOC. Ay, no sé. Enseguida te cuenta Agustín Datelis. Dale, vamos. La verdadera historia, quien quiera oír